vuelto la Champions que siempre queríamos, gente. Ha vuelto Alexia, han vuelto los goles, han vuelto las goleadas, han vuelto las estrellas, los focos, las noches. Tenía tantas ganas que me he puesto este camisetón, porque yo tenía que venir hoy con mi color preferido. Y ya sabéis, gente, que esta camiseta la podéis conseguir en futbolet.co junto con muchas otras camisetas, ropa de entrenamiento, chubasqueros, un montón de cosas. Con el código Sánchez15 tendréis un 15% de descuento, que os lo dejo por aquí señaladito, y que me podéis seguir en todas mis redes sociales, @andelasánchez_4. Vamos a ir con ese análisis del Barça 7, Bayern 1, dentro vídeo. Vamos a empezar con los 11, la verdad es que fueron 11 bastante normalitos por parte del Barça. El único cambio así a comentar, a destacar, fue esa titularidad de Salma Parayuelo, porque recordemos que Claudia Pina venía de una lesión, por tanto obviamente no iba a ser titular. Por el resto, pues bastante normal, algo esperable y también contenta en ese sentido porque funcionó todo y es normal porque es el equipo titular, pero bueno, de esto hablaremos luego un debate. Vamos a empezar detalle a detalle porque ya sabéis que son 7 goles por 1 del Bayern, que también lo comentaremos porque hay tela que cortar. Pero para empezar, un golazo de Alexia, que os lo estaré poniendo ahora mismo en pantalla, con su correspondiente reverencia al público. Un golazo de una Alexia que estrenó el marcador, que se estrenó en Champions, bueno, que estrenó la Champions del Barça, de este nuevo formatín modo liguilla de Champions, que es como funciona la del masculino. A ver cómo nos funciona a nosotras. Yo creo que ya para empezar esta goleada te deja 100% en los 5 primeros puestos, que es el objetivo, y obviamente yo creo que el objetivo principal del Barça en este sentido es quedar primeras. Cuanto mejor quedes, mejor te va a ir en Champions. Pero bueno, es un formato liga que puede ir para bien o puede ir para mal, pero ya empezar de esta forma te da un aliento distinto y unos aires nuevos, y creo que la derrota en Lisboa y todo el caos que se generó a raíz de eso, a ellas les ha venido bastante bien. Han salido muy cabreadas, muy enchufadas, con unas ganas de empezar a jugar Champions que pocas veces recuerdo que hayan empezado de esta forma. Así que, y contra un Bayern, cuidado, en casa, sí, pero contra un Bayern. Me dieron miedo ciertas pérdidas de balón. Es verdad que hubieron muchos pases buenos. De hecho, hay una estadística bastante generalizada y potente sobre el porcentaje de posesión, que para ser el Barça no era muy alto, pero era alto en sí el número de pases acertados y no tanto de pases fallados. Por ahí muy bien, porque sabemos que el Bayern pues aprovecha mucho las pérdidas de balón a medio campo. Pero seguimos con los goles, y es que hubo un remate de Irene Paredes a un centro de Mapi León que no entró. El balón quedó muerto y la que lo recoge es Payor, que Payor siempre decís que no acude a las citas más importantes, y ayer, bueno, nada que objetarle, creo, a Payor. Luego pondremos las notas, como siempre, al final del vídeo, ya lo sabéis. Una semivolea, por llamarlo de alguna forma, en el aire, que quedó absolutamente preciosa, sinceramente. Así, cosas que me haya apuntado. Creo que Aitana tuvo demasiados regates. Creo que lo hemos comentado muchas veces en otros vídeos anteriores. No quiero como puntualizar en ciertas jugadoras, pero sí que es verdad que pienso que Aitana tuvo demasiado regate, que no llegó a tirar o a pasarla cuando tuvo que pasarla. Creo que es algo que viene haciendo ya desde antes. De hecho, yo lo he comentado muchas veces. No es que me parezca mal, simplemente son sus recursos, pero a veces también hay que saber un poco cuándo delegar y cuándo ver ese espacio, que siempre nos ha enseñado que sabe ver muy bien los espacios, y cuando quiere dar el pase oportuno en el momento oportuno, o la delicatessen oportuna en el momento oportuno. Creo que muchas veces tiene que simplificar más sus pasos. Hubo un jugador de Alexia con Esme que me parece, o sea, el MVP se lo llevó Alexia, yo también se lo había dado a Alexia, pero ya adelanto que para mí Esme fue de las mejores del partido junto con Alexia. Probablemente serían mis dos MVPs en este partido. Realmente yo
lo que veía es que estaban jugando como si estuvieran en el patio del colegio. Es que se la pasaban en medio del área del Bayern sin que el Bayern pudiera hacer nada. No sé por qué no estaban incipientes las defensas del Bayern. Y el Barça se metía hasta la cocina a intentar pasarse el balón dentro del área. Es que ya estaban para marcar, pero ellas se pasaban el balón por ahí. Eran muy fuertes, sinceramente. Y luego el gol que nos marcaron a nosotras, que he comentado la tibieza de la defensa del Bayern, pero es que nosotras también estuvimos muy tibias en ese gol, que es una lástima. Ese gol es una lástima, ese gol no debería de haber pasado. Pienso que hemos estado muy sólidas defensivamente en términos de, sobre todo, la línea del fuera de juego. Creo que esto es un muy buen punto a favor porque el Bayern es un equipo que juega a las contras y a las contras no nos pillaron. Pero sí que nos pillaron en defensa porque no fuimos lo suficientemente contundentes y creo que esto es un punto que hay que practicar y que hay que entrenar bien porque pienso que hay muchos equipos de Champions que nos pueden hacer este lío. Y también las jugadas a balón parado, muy importante, siempre son nuestra asignatura pendiente y siempre llegamos un poco justas en ese sentido. Pero bueno, un gol de Bull que ahí nos queda como para el recuerdo. Bien la defensa, como he comentado antes respecto a lo del fuera de juego. Un gol de Salma, un poco así de chorra, pero bueno. Cuando pues el Barça tocaba en el área, como si estuviera en el patio del colegio. Para mí, ya lo he comentado antes, Esme la jugadora a destacar en este partido. Esme que está haciendo una pedazo de temporada, que viene de jugar una pedazo de temporada. Yo sé que me repito mucho y que estáis cansadas de escuchar esto, pero Esme debió ser titular en Lisboa y yo ya lo dije de antes de cuando sacamos el 11 previo de Lisboa, yo la puse de titular. Y me gusta mucho la combinación que está haciendo con Alexia. Creo que es algo que estamos viendo nuevo, que habíamos visto a Pina pues estar muy bien con Alexia, muy sintonizadas, muy sincronizadas. Y ahora lo estamos viendo en Esme y me gusta mucho, porque al final es meter a una lateral más centrocampizada, entre comillas, sé que no existe esa palabra, pero me estáis entendiendo. Y se está nutriendo mucho de ese toque futbolístico de Alexia y creo que viceversa también. Luego tenemos ahí un error defensivo del Bayern que aprovecha de nuevo Payon. Una auténtica killer que está ahí a la que pesca. Y luego destacar esa pedazo de actuación de Vicky López, que salieron Vicky y Pina en la mitad del campo, en la mitad del tiempo, y Vicky se recorrió un campo entero con el balón pegado a los pies al más puro estilo Leo Messi Prime. Leo Messi siempre ha estado en el Prime, también os digo. Bueno, Leo Messi cuando despuntó, Leo Messi, vamos a dejarlo ahí, como sus inicios. Madre mía, me he metido en un jardín yo sola. Por Dios, no me funéis en comentarios. No sé, muy bien, Vicky López, me encantaron. Muy sintonizada también con Claudia Pina. Yo pensaba que Vicky López iba a terminar jugada porque siempre que te recorres el campo entero, pues intentas terminar esa jugada para que quede como, digamos, redondísima la jugada. Pero por suerte Claudia Pina la acompañó, y digo por suerte porque la verdad es que luego las centrales del Bayern cerraron muy bien a Vicky, no tenía hueco para chutar. Y bueno, Vicky se hace así un medio control, ve a Pina y Pina entre dos centrales mete ahí un gol. Yo flipé, sinceramente, porque a Pina le dejan 10 minutos y te hacen 2 goles. Es que es literalmente así. Así que nada, gente, van a ir saliendo las notas por aquí como siempre. En rasgos generales estoy muy contenta, creo que ha sido un partido muy redondo, un inicio de Champions que te da muchas alas para volar después de muchas dudas que surgieron. Estoy contenta porque creo que de alguna forma la gestión de minutos y de banquillo y de recambios de luego salir, que sacó Serra Jordi, sacó a Sydney Schertenleib, a Vicky, a Pina, las está intercambiando y mezclando muy bien.
Y muy contenta por esa parte, tengo muchas ganas de seguir viendo el formatín Champions. Creo que mola mucho lo que, pues que sea una liga, que sí, que se te hace más larga, pero también lo disfrutas más, ves a más equipos, a más partidos, más estilo de juego. Y nada, muy contenta, un partido muy disfrutón, no me esperaba que contra el Bayern jugaran así, como en el patio del colegio, como, bueno, luego se quejan de Liga F, pero esas goleadas pocas veces están bien esta temporada. Y nada, a disfrutar de Champions, a disfrutar de Liga F, el próximo partido. No estoy haciendo previa, lo siento, no tengo mucho tiempo, pero haremos opinión del partido. Ya sabéis que si no subo vídeo es pues porque no he podido ver los partidos. Tampoco estuve muy activa, pero es que la verdad es que no estoy teniendo tiempo para nada. Intento sacar este ratín para poder grabaros la opinión, porque es verdad que los partidos del Barça de Champions no me los perderé normalmente, y si no los veré en diferido, pero nada, espero que os haya gustado, dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!